Un saludo cordial, soy William Marín Castrillón, estudiante de Comunicación Social. En el marco del curso de Comunicación y Cambio Social, pues vamos a hablar de la comunicación justamente para el cambio social y una línea de tiempo de 5 importantes referentes en la historia. Son muchos más, pero hemos extractado 5 como para recrear la evolución de esa comunicación para el cambio social. Hay que decir inicialmente que el primer momento histórico que hemos tomado es el fin de la Segunda Guerra Mundial y el periodo de posguerra, desde 1945, cuando se da una revolución industrial. Toda la industria que estaba perfilada o programada trabajando en la guerra tenía que convertirse en una industria de la paz. Las fábricas de armas tendrían que pasar a fabricar otra cosa, por ejemplo, electrodomésticos o diferentes enseres para el hogar. Se reconvirtió la propaganda bélica, la propaganda de guerra, en publicidad, en información para el desarrollo y la reconstrucción de una Europa que había quedado devastada, de naciones importantes muy golpeadas como los propios estados en Norteamérica, los Estados Unidos, y sectores o naciones del tercer mundo que se llamaba a la época, que tampoco tenían horas felices en materia económica y mantenían una recesión en el periodo de posguerra. Desde allí saltamos al segundo referente histórico, que es la década de 1950 a 1960, con el modelo difusionista. Ese modelo difusionista que tenía la posibilidad de fomentar el auge de la agricultura y de lo rural. Recordemos que en esa década era prácticamente un porcentaje de 80-20. 80 de la población estaba enfocada a los temas rurales, a cultivar el campo, y solamente había una incipiente urbanidad del 20% aproximadamente. Aparece el modelo modernizador, que pues hace énfasis en los avances tecnológicos aplicados a la agricultura, mostrando las innovaciones, fomentando pues el gran momento que tenía la agricultura y lo rural. Y pues ya tenemos que comenzar a pasar página hacia la siguiente fase de esta reseña que hacemos de 5 momentos en la historia dentro de la comunicación para el cambio social, y es saltar hasta 1973. Allí aparece la teoría de la dependencia y también un paradigma renovador. La teoría de la dependencia criticaba, cuestionaba la economía, el modelo que se estaba aplicando a nivel mundial, el tema de la educación, y también miraba con recelo el tema de las comunicaciones. Tras ese paradigma renovador, pues se tuvo en cuenta lo tradicional, el sentido de comunidad, los derechos humanos y el diálogo entre culturas, que era hacer énfasis en los temas de los derechos de la gente, hacer énfasis en temas de convivir en comunidad, de pedir que se respetaran los derechos, evidentemente sabiendo que toda la ciudadanía tenía que ser cumplidora también de sus deberes, pero fue un momento en la historia importante que pues referenciamos en esta línea de tiempo. Saltamos luego a 1980. En 1980 se dio un vuelco, lo rural por lo urbano. Cambiamos la historia de la década de los 50 a los años 60, y aparece entonces la reversión. Lo que era rural mayoritariamente se dio su lugar a lo urbano, y los medios masivos comenzaron a operar para transformar las culturas locales, hacerle ver a la gente que también tenía que llegar a las ciudades, que en las ciudades también había oportunidades, y pues evidentemente allí se le restó fuerza al campo, porque la gente comenzó a mirar como una opción viable irse a vivir a la ciudad. Y para cerrar esta línea de tiempo y no extendernos demasiado, pues hay que decir que saltamos a 1997, cuando la comunicación para el cambio social se abrió paso. Esta comunicación que está presente y manifestada en la comunicación alternativa,
en la comunicación participativa, la comunicación para el desarrollo, que están fundamentados en temas de tolerancia, el respeto, la equidad. Aparece la palabra justicia social, que hoy por hoy es muy reclamada y esgrimida por la gente cuando está intentando hacer valer sus derechos, y la participación activa de todos. Es decir, en esa época, 1997, se fomentan ese tipo de cosas para que la gente se apropie también de las responsabilidades que implicaban ser en ese momento ciudadanos del mundo, pero evidentemente, claro que sí, exigiendo los derechos, pero pues respetando también los espacios de los demás. Esos son como 5 referentes en esta línea de tiempo. Insisto, hay muchísimos más, pero pues destacamos 5 que consideramos muy importantes dentro de este trabajo para el curso de comunicación y cambio social. Un abrazo.